Muy buenas noches. A nuestro grupo le tocó el capítulo 9 que dice de la responsabilidad civil de los otorgantes de la fe pública. Nuestro grupo está conformado por Irma Luz Vanegas, César de los Ríos y Paulo Ortega. Empiezo hablando del concepto general de la fe pública y sus repercusiones. Hay que decir que por fe pública en sentido amplio se entiende la atribución que otorga el Estado a ciertos funcionarios para certificar o acreditar la veracidad de actos, contratos o documentos en los que interviene o ha tenido a la vista. A las personas a quienes se les confiere esa atribución se les denomina fedatarios o depositarios de la fe pública, revestidos por la ley, por consiguiente, para dotar de certeza y fijar la autenticidad de actos u operaciones comprendidos en la órbita de sus funciones. Hay que decir que la función notarial se refiere principalmente a la autorización para dar fe y otorgar veracidad a los actos y contratos que ante ellos se formalizan, complementada con la función de recibir y guardar dentro del protocolo los documentos que autoridades judiciales o la propia ley ordenan archivar. Una persona que no ha sido designada formalmente por las autoridades públicas como notario o escribano, según la terminología de otros ordenamientos, no puede dar oficialmente fe de unos hechos o conferir autenticidad a unos documentos, por más que sea la persona más respetada de una comunidad. También podemos decir que respecto a la contaduría pública, habla sobre el tema de la contaduría pública y se refiere que la Corte Constitucional en el artículo 43 de 1990 dice que un contador público es una persona natural facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sus sobreestados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. También dice que en el artículo 10 de la misma ley dice que la firma de un contador público en los actos propios de su profesión harán presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en caso de personas jurídicas. También dice que tratándose de balances, se presumirá que los saldos se han tomado fielmente de los libros que se manejan, lo mismo que y que se ajustan a las normas legales y las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha de balance. También la Corte ha dicho que la firma de un contador público en los actos propios de su profesión harán presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales estatutarios. En cuanto a la importancia de la función, ha señalado la jurisprudencia constitucional que el contador goza y usa de un privilegio que muy pocos de los demás profesionales detentan, que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable. Respecto a este tema, también debemos mencionar a los revisores fiscales, que deben actuar por disposición de la ley en sociedades comerciales que se encuentran en el artículo 203 del Código de Comercio. Es decir, sociedades que por ley, por estatuto, la administración no corresponde a todos los socios, cuando así lo disponga, cualquier número de socios excluidos de la administración que representen menos del 20%. Con respecto a esto, una de las funciones del revisor fiscal consiste en autorizar con su firma cualquier balance que haga con su dictamen o informe correspondiente, de acuerdo con el artículo 215 del Código de Comercio. El revisor fiscal debe ser contador público, lo que no obsta para que se designen como revisores fiscales asociaciones o firmas de contadores, las cuales deben nombrar un contador público para cada revisoría. Es indudable que la formalización de relaciones comerciales mediante el comercio electrónico plantea la necesidad igualmente de adoptar mecanismos idóneos que garanticen su autenticidad y veracidad. Según el profesor chileno Fernando Acevedo, se requiere una homologación del documento electrónico con el documento soporte papel para efectos legales. Por otra parte, al ser Internet de una transacción electrónica, debido a la dificultad de determinar con seguridad las partes que intervienen en un negocio. Por consiguiente, la transacción comercial electrónica requiere
autenticidad, requiere integridad, requiere y también requiere el no repudio o no rechazo, o sea que no se pueda negar su envío y contenido. Desde luego que la efectividad y seguridad del comercio electrónico exige la presencia de sujetos prestadores de servicios de certificación electrónica como sus fedatarios, como una serie de obligaciones y deberes jurídicos concretos que delimiten el campo de actividad y la responsabilidad civil consiguiente. En el cometido de sus tareas o en la prestación de su servicio, los fedatarios están sujetos a normas técnicas y éticas a manera de improntas, que determinan y orientan reglamentos su quehacer, de las cuales surgen verdaderos deberes jurídicos, cuyo incumplimiento genera responsabilidad civil. Es muy importante si de su comportamiento activo o omisivo se ocasiona un daño para los usuarios del servicio o sus destinatarios, aunque exista una relación jurídica formalmente establecida entre ellos. De donde resulta que si por regla general la responsabilidad de los fedatarios es de naturaleza contractual por exigir un vínculo jurídico previo a la ocurrencia del daño entre las partes, no se excluye la posibilidad de que incurra en una responsabilidad civil de carácter extracontractual en aquellos eventos en que la actuación de dicho sujeto repercuta en el patrimonio de terceros ajenos a la relación, pero que se pueden ver afectados por razón de sus actos o operaciones derivados de una ilegal o inadecuada atestación. Con respecto a esto, cabe mencionar lo del correo, el sistema electrónico. Como vimos ya en la tecnología, voy a hablar de la certificación en el comercio electrónico. En el derecho colombiano, mediante la ley 527 del 99, se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico de las firmas digitales y establecen las entidades de certificación. Para estos efectos se requiere, se describen así los siguientes conceptos. Vemos los mensajes de datos, el comercio electrónico, la firma digital, la entidad de certificación, el intercambio electrónico de datos y el sistema de información. También hay que tener en cuenta la firma digital. En la firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente de la clave del iniciador. En cuanto al también sobre las entidades de certificación, dice el artículo 29 que podrán ser entidades de certificación las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero, y las cámaras de comercio, que previa solicitud sean autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos deben contar con la capacidad económica, deben contar con la capacidad y elementos técnicos. A continuación sigue mi amigo con la exposición. Gracias. Bueno, continuando con nuestra exposición, me corresponde hablar de la responsabilidad civil de los contadores públicos. Y tenemos que la profesión del contador está regulada por la ley 145 del 60 y la 43 de 1990. La contabilidad consiste en registrar, clasificar y resumir hechos contables, generalmente financieros, con el objeto de producir una información a usuarios sobre determinado negocio o empresa. El contador público es una persona natural que está facultada para dar fe pública de hechos propios de su profesión, que realiza las actividades relacionadas con la ciencia contable. Las actividades contables son todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones, estados financieros y en general todas las relacionadas con la contaduría, asesoría tributaria y gerencial en aspectos contables. Se requiere ser contador público para desempeñar diferentes funciones, por ejemplo, la de revisor fiscal, la de ser decano de una universidad de contaduría pública y entre otras. Además, en razón de la naturaleza del asunto, se requiere tener esta calidad para certificar, dictaminar sobre balances y estados financieros y atestar documentos según lo que estipule la ley. El contador público está sujeto a principios de la contabilidad y a las normas de auditoría generalmente aceptadas. La contabilidad tiene unos principios que son el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados para registrar e informar contablemente sobre asuntos y actividades de personas naturales. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, como mencionaba antes, hacen referencia a comportamientos de conducta relacionados con lo personal,
aplicando imparcialidad y diligencia en la realización de los informes. Las normas de auditoría se dividen en normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo, normas relativas a la rendición de informes. El contador de DAFE pública, cuando con su firma y tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique determinados hechos económicos. Para el contador existen unos principios básicos de la ética profesional, dentro de los que se encuentran integridad, objetividad, independencia, respeto por sus colegas, entre otros, y que son muy importantes al momento de certificar sobre estados financieros. El contador público debe actuar con lealtad, evitando actos simulados que afecten con ese actuar a personas naturales o jurídicas. La principal función del contador público es la de fedatario, y se dice que la atestación o firma del contador hará presumir que el acto es legal, y cuando se trata de balances se presume que los saldos que se han extraído de los libros son legales y que por tanto es una situación financiera real. Cuando los contadores otorgan fe pública se parecen mucho a los funcionarios públicos para efectos de las sanciones, porque son sancionables penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de su función. A partir de la acción fedataria se desarrolla otra acción que se relaciona con la información que el contador suministra a personas que se sirven de él, de manera que la información brindada no puede inducir a errores, so pena de tener que indemnizar perjuicios por una información imprudente. De la labor ejercida por el profesional quedan constancias que pueden ser objeto de revisión por entidades estatales o por funcionarios de la rama jurisdiccional para determinar la validez de tales actos. Aunque la profesión del contador goza del principio de la reserva, no todo es reserva. Hay cosas que gozan de publicidad, por ejemplo, cuando se expide un certificado de ingresos, por ejemplo. El contador público debe tener mucha responsabilidad para no exponer al usuario a riesgos innecesarios, pues la norma consagra el principio de responsabilidad cuando se actúe con negligencia, con culpa grave o dolo, ocasionando perjuicios al usuario. Los deberes jurídicos del contador público son de carácter subjetivo, por tanto la conducta debe ser analizada de acuerdo con normas generales de comportamiento acordes con el derecho corporativo que rigen la actividad y con los principios del caso concreto. Por ejemplo, el contador puede incurrir en una impericia, negligencia, imprudencia generados de una responsabilidad civil, por no acatar, ignorar o desconocer principios de las reglas de la contabilidad o de la auditoría, o por obrar imprudentemente en la divulgación de informes o balances. Balances sometidos a su consideración o cuando revela datos que no tienen nada que ver con la realidad o que son objeto de reserva. El contador también puede verse inmerso en una responsabilidad civil extracontractual si el daño a él atribuido se deriva de un incumplimiento de deberes jurídicos que afecten a terceros, ahorradores, entidades bancarias, a inversionistas, aunque no tengan ningún vínculo como tal con el contador. Los contadores son responsables civil y administrativamente. La sanción para los contadores, dependiendo de la gravedad del hecho o de la falta, puede ser multa, suspensión temporal o suspensión definitiva de la inscripción profesional o de la tarjeta profesional que llamamos. Y que estas sanciones son impuestas por la Junta Central de Contadores. Cuando se viola la reserva de libros y papeles se incurre en sanción penal, al igual que cuando se suministra una información contraria a la real o cuando se encubran o realicen falsedades de estados financieros. Continuando con el tema, tenemos unas funciones de la auditoría. Decimos que la auditoría busca obtener una opinión calificada sobre el grado de fidelidad y confiabilidad acerca de la documentación que soporta la realidad económica, patrimonial y financiera de una empresa o de un negocio. La auditoría puede ser interna cuando se realiza por gente de la misma empresa o externa cuando se contrata a un revisor externo para revisar la actividad y comprobar y conocer el proceso técnico seguido por la empresa para la elaboración de su contabilidad y evaluar así su fiabilidad que se desprende de ella, actividad que hoy en día y más con el tema de la globalización es de interés público como una garantía de los negocios. Hay unas características para una buena auditoría y se refiere a que debe tener una revisión y verificación
idóneas, comprobando los datos y métodos utilizados con la confiabilidad. Debe ser una